Existen imperios que no aparecen en ningún mapa. No tienen bandera, ni himno, ni fronteras dibujadas con tinta oficial. Y sin embargo, mueven más dinero que países enteros, corrompen gobiernos, deciden quién vive y quién muere, y sobreviven a generaciones de policías, jueces y presidentes que juraron destruirlos. Son los imperios del crimen. Y aunque nacen en callejones, en aldeas pobres o en barrios de inmigrantes, algunos llegan a fama a acumular tanto poder que ponen de rodillas a estados enteros. Pero, ¿cómo se mide realmente el poder de una organización criminal? No basta con contar cadáveres. No basta con contar dólares. El verdadero poder criminal se mide en 6 dimensiones. La primera es la riqueza, cuánto dinero genera y cuánto logra ocultar. La segunda es el control territorial, cuánta tierra domina y cuánta gente vive bajo su ley. La tercera es la longevidad, cuánto tiempo ha logrado sobrevivir. La cuarta, quizá la más peligrosa, es la capacidad de infiltrar el Estado. Cuántos policías, jueces y políticos tiene comprados. La quinta es la capacidad de violencia, hasta dónde está dispuesta a llegar. Y la sexta es el alcance global, en cuántos países mueve sus hilos. Con esos 6 criterios en la mano, hemos construido este conteo. 10 organizaciones, 10 imperios de sangre. Desde las sociedades secretas más antiguas del planeta hasta los carteles que hoy inundan el mundo de fentanilo. Prepárate, porque este es el ranking definitivo de los 10 imperios criminales más poderosos de la historia. Y te aseguro que el número 1 no es quien la mayoría imagina. Comenzamos con las organizaciones criminales más antiguas que aún existen sobre la faz de la Tierra. Sus raíces se hunden en el siglo XVII, cuando en China surgieron sociedades secretas para resistir a la dinastía Qing. Una de ellas, la Sociedad del Cielo y la Tierra, adoptó como símbolo un triángulo que representaba los 3 poderes del universo: el cielo, la tierra y el hombre. De ese triángulo nació el nombre con el que Occidente las bautizaría siglos después: las Tríadas. Con el tiempo, aquellas sociedades de resistencia se transformaron en máquinas de crimen. Sus jefes son conocidos como cabezas de dragón y gobiernan estructuras que se extienden por Hong Kong, Macao, Taiwán, China continental y cada rincón del mundo donde exista una comunidad china. La más grande de todas, la Sun Yi-on, fundada en 1919 en la provincia de Cantón, llegó a reunir alrededor de 50.000 miembros y es considerada la tríada más rica y mejor organizada del planeta. Su principal rival, la 14K, nacida en 1945 de la mano de un general nacionalista, cuenta con unos 20.000 miembros repartidos en 30 subgrupos. Solo en Hong Kong se calcula que existen más de 80.000 miembros de tríadas distribuidos en cerca de 50 sociedades distintas. Su negocio abarca la heroína del Triángulo Dorado, la falsificación a escala industrial, la trata de personas, el juego clandestino y la extorsión. Su influencia es tan real que, en 2014, se descubrió que 2 tríadas de Hong Kong habían establecido vínculos con el cartel de Sinaloa para producir metanfetamina. Estamos hablando de crimen verdaderamente global. Y no son bandas cualquiera. Para entrar a una tríada, un aspirante debía atravesar una ceremonia de iniciación cargada de simbolismo milenario: juramentos de sangre, el paso bajo un arco de espadas y la recitación de 36 votos sagrados que lo ataban de por vida a la hermandad, bajo pena de muerte si traicionaba sus secretos. Durante décadas, las tríadas dominaron el comercio de heroína proveniente del Triángulo Dorado, esa región selvática entre Birmania, Laos y Tailandia que llegó a producir buena parte del opio del planeta. En Macao, la meca asiática del juego, las tríadas libraron guerras feroces por el control de los casinos. El más temido de sus jefes, un capo apodado Diente Roto, llegó a dirigir su imperio incluso desde la cárcel, dando órdenes por teléfono celular mientras a su alrededor caían rivales acribillados en plena calle.
Entonces, ¿por qué ocupan apenas el puesto 10? Por una razón simple. Las tríadas son antiguas, enormes y ubicuas, pero también son profundamente descentralizadas. No responden a un mando único ni a una junta de gobierno. Son una constelación de grupos que a veces colaboran y a veces se matan entre sí. Tienen números y tienen historia, pero carecen de la maquinaria centralizada que convierte a una banda en un verdadero imperio. Son un gigante de 1000 cabezas, y ningún gigante de 1000 cabezas piensa con un solo cerebro. Del sur de China cruzamos el mar hasta Japón, para encontrarnos con una de las organizaciones criminales más peculiares del mundo, la Yakuza. Su propio nombre nace de la derrota. Proviene de un antiguo juego de cartas japonés en el que la combinación 8, 9, 3, ya, ku, sa, formaba la peor mano posible, una mano que no valía nada. Así se bautizaron a sí mismos, los inservibles, los descartados por la sociedad. Y sin embargo, esos descartados construyeron algo insólito. La Yakuza no es exactamente ilegal en Japón. Durante décadas operó en una zona gris, tolerada por las autoridades, con sedes marcadas con el nombre de cada organización a la vista de todos, con revistas, con emblemas y con un estricto código de honor. Sus miembros cubren sus cuerpos con tatuajes que son verdaderas obras de arte y expían sus errores con el yubitsume, el ritual de cortarse una falange del dedo como muestra de arrepentimiento ante su jefe. En su apogeo, a comienzos de los años 60, la Yakuza llegó a contar con más de 180.000 miembros. 180.000. Un ejército criminal más numeroso que las fuerzas armadas de muchos países. Su clan más poderoso, el Yamaguchi-gumi, sigue siendo hoy una de las bandas criminales más ricas del planeta, con intereses en el juego, la extorsión, los préstamos usureros, los bienes raíces y hasta en la extorsión de grandes corporaciones a través de accionistas títere. Sus orígenes se remontan a siglos atrás, a dos tipos de marginados de la sociedad japonesa: los bakuto, jugadores profesionales que manejaban las casas de apuestas, y los tequilla, vendedores ambulantes que controlaban los puestos de los mercados y festivales. De esa mezcla de jugadores y buhoneros nació una subcultura con reglas propias, jerarquías rígidas y una lealtad casi religiosa hacia el jefe, al que se trataba como a un padre. Y aquí surge una de las paradojas más extrañas del crimen mundial. En más de una ocasión, cuando la tragedia golpeó a Japón, como en el devastador terremoto de Kobe en 1995, fueron los clanes de la Yakuza quienes primero repartieron comida, agua y mantas entre los damnificados, adelantándose incluso al propio gobierno. Criminales despiadados que, al mismo tiempo, cultivaban con esmero una imagen de protectores del pueblo. Pero la Yakuza de hoy es la sombra de lo que fue. Leyes cada vez más duras, el rechazo social y una economía en crisis la han llevado a un declive imparable. Para finales de 2024, sus miembros habían caído a solo 18.800, la cifra más baja jamás registrada y la primera vez en la historia que bajaba de los 20.000. 20 años consecutivos de caída. Su clan principal, el Yamaguchi-gumi, quedó reducido a unos 3.300 hombres, y en 2025 llegó incluso a entregar una carta a la policía prometiendo poner fin a sus guerras internas. Un imperio disciplinado, ceremonial y temible, pero encerrado en las fronteras de una sola nación y condenado, poco a poco, a apagarse. Por eso, la Yakuza es nuestro número 9. Regresamos a Italia, cuna de las mafias más célebres del mundo. Pero no vamos a Sicilia todavía. Vamos a Nápoles, a la sombra del Vesubio, para conocer a la más antigua de todas las organizaciones criminales italianas, la Camorra. Sus orígenes se pierden en el siglo XVIII, e incluso hay registros que la vinculan a las casas de juego de Nápoles ya en 1735. Es más vieja que la Cosa Nostra siciliana, es más vieja que la mismísima Italia unificada, y también es la más numerosa.
Mientras otras mafias funcionan como pirámides, con un jefe en la cima, la camorra funciona como un enjambre. No hay un capo supremo. Hay más de 100 clanes que actúan de forma independiente, cada uno con su propio jefe y sus propios soldados, y en conjunto suman miles y miles de afiliados. Según el periodista Roberto Saviano, el hombre que la retrató en su libro Gomorra, y que desde entonces vive bajo protección policial permanente, esta red de clanes supera hoy a la Cosa Nostra, a la 'Ndrangheta y a cualquier otra banda del sur de Italia en número, en poder económico y en violencia pura. Porque esa es la otra cara de la estructura horizontal de la camorra. Al no haber un mando único, los clanes se enfrentan entre sí con una brutalidad escalofriante. La guerra de Escampia, entre 2004 y 2005, enfrentó al clan Di Lauro contra un grupo escindido y dejó decenas de muertos en las calles de Nápoles. Aquella guerra, librada entre los bloques de vivienda social conocidos como las Velas de Escampia, un laberinto de concreto convertido en supermercado de la droga, fue el corazón sangriento que inspiró la famosa serie Gomorra. La camorra también ha dado origen a figuras casi legendarias. En los años 70 y 80, un capo carismático y megalómano llamado Raffaele Cutolo intentó lo imposible: unificar los clanes bajo una sola organización, la nueva camorra organizada, dirigiéndola en buena parte desde la prisión y llegando a reclutar a miles de afiliados. Su sueño de un imperio unificado terminó en una guerra sangrienta contra los clanes rivales que dejó cientos de muertos. ¿Pero acaso el crimen más siniestro de la camorra no se cometió con pistolas, sino con camiones? Durante años, ciertos clanes convirtieron el territorio al norte de Nápoles en un vertedero ilegal de residuos tóxicos industriales, enterrando y quemando desechos venenosos a cambio de dinero. Aquella región envenenada pasó a conocerse con un nombre estremecedor: la Tierra de los Fuegos. Un negocio que llenó de dinero a los clanes mientras contaminaba la tierra, el agua y el aire de miles de familias inocentes. Y no creas que la camorra es solo violencia de barrio. Un solo clan, el de los Di Lauro, llegó a ganar cerca de 200 millones de euros al año únicamente con el narcotráfico. La camorra controla sectores enteros de la economía napolitana, desde la falsificación hasta el tráfico de residuos tóxicos. Mantiene rutas de cocaína con los carteles sudamericanos y ha extendido sus tentáculos por España y media Europa. Entonces, si es tan antigua, tan numerosa y tan rica, ¿por qué está en el puesto 8 y no más arriba? Por esa misma anarquía que la define. La camorra es un enjambre furioso, imposible de exterminar, pero también imposible de coordinar. Le falta la disciplina de hierro y la proyección estratégica que separan a una mafia poderosa de un verdadero imperio. Es el caos convertido en negocio. Y el caos, por temible que sea, rara vez construye imperios duraderos. Cruzamos el Atlántico rumbo a Colombia. Pero mientras el mundo entero tenía los ojos puestos en Pablo Escobar y su guerra a sangre y fuego, en otra ciudad colombiana crecía en silencio una organización que haría algo mucho más inteligente que disparar. Haría negocios. Hablamos del Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, apodados con elegancia los Caballeros de Cali. Su filosofía era la opuesta a la de Escobar. Donde Medellín ponía bombas, Cali ponía sobornos. Donde Escobar declaraba la guerra al Estado, los Rodríguez Orejuela compraban al Estado. Operaban su imperio de la cocaína como si fuera una corporación multinacional, una empresa de las que aparecen en la lista Fortune 500, con contabilidad meticulosa, departamentos, nóminas y una red de inteligencia digna de una agencia de espionaje. Y esa estrategia funcionó de manera aterradora. Tras la caída de Escobar, el cartel de Cali llegó a controlar cerca del 70% del mercado de cocaína de los Estados Unidos y hasta el 90% del mercado europeo. Cada uno de los hermanos amasó una fortuna calculada en unos 3.000 millones de dólares. Montaron una red de informantes que abarcaba taxistas, telefonistas y policías. Si un extraño llegaba a Cali haciendo preguntas, ellos lo sabían antes de que bajara del avión.
Pero su golpe maestro no fue el narcotráfico, fue la política. Se descubrió que el cartel de Cali había infiltrado dinero en la campaña presidencial de Colombia de 1994, en un escándalo que estremeció al país entero y que pasó a la historia como el Proceso 8000. Por un momento, los caballeros de Cali estuvieron a punto de comprar la presidencia misma de una nación. La obsesión de los Rodríguez Orejuela por la información rozaba la paranoia genial. Montaron un centro de inteligencia con computadoras que almacenaban datos de policías, políticos, periodistas y hasta de sus propios sicarios. Interceptaban líneas telefónicas de las autoridades. Compraban a funcionarios en cada eslabón de la cadena. Se decía que sabían cuándo un avión de la DEA aterrizaba en Colombia casi antes de que despegara. Frente a este imperio de espías, la fuerza bruta de Escobar parecía casi primitiva. Y por un tiempo, la estrategia de los caballeros pareció darles la razón. Mientras Medellín ardía en guerra, Cali crecía en silencio y en riqueza. Sin embargo, ni la inteligencia más fría es eterna. A mediados de los años 90, ambos hermanos fueron capturados y con el tiempo extraditados a los Estados Unidos. Gilberto murió en una prisión estadounidense en 2022. Miguel continúa tras las rejas. El cartel de Cali demostró que se podía dirigir un imperio de la droga con la elegancia de una junta directiva y que se podía corromper la cúspide misma del poder político. Pero su reinado fue breve y meteórico. Por su brillantez estratégica y su capacidad de corromper estados, pero por lo efímero de su gloria, el cartel de Cali es nuestro número 7. Volvemos a México, pero al México del presente, al cartel que encarna la cara más moderna, más violenta y más militarizada del crimen organizado, el cartel Jalisco Nueva Generación, conocido en todo el mundo por sus siglas CJNG. Nació alrededor del año 2010, de las cenizas del antiguo cartel del Milenio, tras la muerte del capo Ignacio Coronel. Y en apenas una década, pasó de ser un grupo desconocido a convertirse, según el propio gobierno de los Estados Unidos, en una de las mayores amenazas criminales del planeta. Al frente estuvo, durante 15 años, un hombre nacido para el mito negro del narco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un expolicía convertido en el fugitivo más buscado de México. El CJNG anunció su llegada al mundo en septiembre de 2011 con un acto de terror puro: la masacre de Veracruz, donde abandonó 35 cuerpos de rivales de los Zetas a plena luz del día. Era una tarjeta de presentación escrita con sangre. Lo que hace del CJNG algo diferente no es solo su crueldad, sino su naturaleza. No es una banda, es una empresa paramilitar. Se calcula que llegó a tener entre 15.000 y 20.000 miembros, presencia en más de 20 de los 32 estados de México y aliados en todos ellos. Se expandió mediante un modelo de franquicia, absorbiendo grupos locales por todo el país. Y desarrolló verdaderas unidades militares, un ala armada de élite conocida como el Grupo Élite, y hasta escuadrones de drones capaces de lanzar explosivos desde el aire. Sus activos se han estimado en más de 20.000 millones de dólares. Su brutalidad quedó al descubierto en marzo de 2025, cuando fue hallado el rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, un campo donde el cartel reclutaba, entrenaba y, según las investigaciones, ejecutaba a quienes se resistían. En febrero de ese mismo año, los Estados Unidos lo habían designado oficialmente como organización terrorista extranjera. Su capacidad de fuego dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho aterrador en varios episodios que sacudieron a México. En 2015, hombres del CJNGE derribaron un helicóptero del ejército mexicano usando un lanzacohetes, matando a varios soldados. Fue la primera vez que un cartel abatía una aeronave militar. 5 años después, en pleno corazón de la Ciudad de México, un comando de decenas de sicarios armados con fusiles de asalto
tendió una emboscada al secretario de Seguridad de la capital en plena avenida. El funcionario sobrevivió de milagro, herido, pero 3 personas murieron en el ataque. Era una declaración de guerra al Estado mexicano en su propia capital. La justicia también golpeó a la sangre del Mencho, su hijo y antaño segundo al mando, conocido como el Menchito. Fue condenado en los Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años y obligado a entregar más de $6.000 millones. Y entonces llegó el golpe que sacudió a México. El 22 de febrero de 2026, tras un operativo respaldado por años de inteligencia, el ejército mexicano abatió a El Mencho en una finca de Tapalpa, Jalisco. La reacción del cartel fue instantánea y feroz. Bloqueos ardiendo en más de 20 estados, ataques que costaron la vida a 25 guardias nacionales y el cierre del espacio aéreo hacia Guadalajara y Puerto Vallarta. La muerte de un solo hombre puso al país al borde del abismo. Hoy, la sucesión del CJNG permanece en disputa. El CJNG es, sin duda, el cartel más agresivo y militarizado del presente. Pero es también un imperio joven y, tras la caída de su líder, un imperio descabezado y en plena tormenta. Le falta la longevidad y la estabilidad de los gigantes que vienen a continuación. Por su poder de fuego brutal, pero por su juventud y su incertidumbre, el CJNG es nuestro número 6. NG, y ahora sí, viajamos al origen de todo, a la isla donde nació la palabra que define a todas las demás: mafia. Bienvenidos a Sicilia, cuna de la Cosa Nostra, la organización que le dio al mundo su vocabulario del crimen. Los capos, los soldados, la omertá, el código del silencio. Todo lo que vino después bebió de esta fuente. Para entender su origen hay que viajar a la Sicilia del siglo XIX, una isla de grandes latifundios donde, tras la caída del viejo orden feudal, surgieron hombres que se ofrecían para proteger las tierras de los propietarios ausentes. Aquellos intermediarios armados, los Gabellotti, aprendieron pronto que era más rentable cobrar por proteger que trabajar, y de esa protección impuesta a la fuerza nació la mafia. Con las grandes oleadas de emigración italiana, esa semilla cruzó el océano y echó raíces en América. De hecho, durante décadas existió un puente invisible entre Sicilia y Estados Unidos, la llamada Conexión Pizza, una red que en los años 80 introdujo en Norteamérica cientos de millones de dólares en heroína, escondida y distribuida a través de una cadena de pizzerías. La sangre siciliana corría por las venas del AMPA, a ambos lados del Atlántico. Durante gran parte del siglo XX, la Cosa Nostra siciliana se gobernó a través de una comisión de jefes conocida como la Cúpula. Pero en los años 70 y 80, un clan de una pequeña localidad llamada Corleone se apoderó de todo. Bajo el liderazgo de Salvatore Riina, apodado La Fiera, los Corleonesi desataron la Segunda Guerra de la Mafia, una masacre que dejó cerca de 1000 muertos y que convirtió a Riina en el capo de todos los capos. Pero lo que eleva a la Cosa Nostra siciliana a este ranking no es su riqueza, es su audacia sin precedentes. Fue la única mafia de la historia que le declaró la guerra abierta a un Estado moderno. Y por un momento pareció ganarla. Todo estalló con el Maxi Proceso, el juicio más grande jamás celebrado contra el crimen organizado. Entre 1986 y 1992, en un tribunal búnker construido en apenas 6 meses dentro de una prisión de Palermo, un edificio tan imponente que lo apodaron la nave espacial, se sentó en el banquillo a 475 mafiosos. 338 fueron condenados a un total de 2.665 años de prisión, más 19 cadenas perpetuas para los grandes jefes. Por primera vez en la historia, un tribunal confirmaba oficialmente que la Cosa Nostra existía. Detrás de aquella hazaña había 2 hombres, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, amigos de la infancia convertidos en los mayores azotes de la mafia. Y la Cosa Nostra se cobró una venganza que el mundo jamás olvidaría. El 23 de mayo de 1992,
colocó alrededor de 400 kilos de explosivos bajo una autopista cerca de la localidad de Capaci. Cuando pasó el auto de Falcone, la explosión fue tan brutal que quedó registrada en los sismógrafos. Murieron el juez, su esposa Francesca Morbillo y 3 escoltas. Se dice que Rina brindó con champán. 57 días después, un segundo coche bomba en la vía D'Amelio asesinó a Paolo Borsellino y a 5 policías, entre ellos Emanuela Loi, la primera mujer policía de Italia caída en acto de servicio. Aquellos atentados horrorizaron a Italia y sellaron el destino de la Cosa Nostra. El Estado respondió con toda su fuerza. Rina fue capturado en enero de 1993, tras 24 años como prófugo. Su sucesor, Bernardo Provenzano, apodado el Tractor por su manera de segar vidas, logró una hazaña aún más asombrosa. Permaneció oculto durante más de 40 años, dirigiendo la mafia mediante diminutos mensajes escritos a máquina, hasta ser arrestado en 2006 en una humilde granja cerca de Corleone. Uno tras otro, cayeron los grandes capos, hasta el último de los Corleonesi, Matteo Messina Denaro, arrestado en 2023 después de 3 décadas en las sombras. La Cosa Nostra siciliana tuvo la osadía de retar a una nación entera de frente, pero esa misma osadía provocó la furia del Estado que terminó por quebrarla, por ser el origen de todo y por haber desafiado a un país como ninguna otra, pero por haber sido finalmente derrotada. La Cosa Nostra siciliana es nuestro número 5. Hay un nombre que se convirtió en sinónimo de la palabra narco en todo el planeta, un nombre que encarna, como ningún otro, la ambición sin límites. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el rey de la cocaína, y el imperio que construyó, el Cartel de Medellín, protagoniza nuestro puesto número 4. Escobar fundó su cartel en 1976 y en menos de una década lo convirtió en la mayor máquina de hacer dinero que el crimen haya conocido jamás. En su apogeo, el Cartel de Medellín llegó a controlar cerca del 80% de la cocaína del mundo entero. Introducía hasta 15 toneladas de droga por día en los Estados Unidos. Ganaba alrededor de 420 millones de dólares por semana, es decir, más de 20.000 millones de dólares al año. Las cifras de la fortuna personal de Escobar desafían la imaginación. Se calcula que llegó a acumular unos 30.000 millones de dólares, lo que lo colocó en 1989 en la lista de la revista Forbes como el 7º hombre más rico del mundo. Un criminal, entre los magnates más ricos del planeta. Tenía tanto dinero en efectivo que, según su propio hermano, perdía cerca del 10% cada año simplemente porque las ratas se lo comían o la humedad lo pudría en los escondites. Construyó la Hacienda Nápoles, una finca descomunal con su propio zoológico de elefantes, jirafas e hipopótamos. Pero la verdadera marca de Escobar no fue su riqueza, sino su método, plata o plomo. Aceptas el soborno o aceptas la bala. Y cuando el Estado colombiano se atrevió a plantarle cara, Escobar hizo algo que lo distingue de casi cualquier otro capo de la historia. Le declaró la guerra a su propio país mediante el terrorismo. Ordenó el asesinato de jueces, policías, periodistas y candidatos presidenciales. Se le atribuyen miles de muertes. En 1989, una bomba colocada en un avión comercial mató a más de 100 personas inocentes en pleno vuelo. Escobar no negociaba, aterrorizaba. La lista de sus víctimas ilustres es escalofriante. En 1984, Escobar ordenó el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el hombre que se había atrevido a desenmascararlo. En 1989 fue aún más lejos. Mandó matar a Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que prometía extraditar a los narcos y que era el favorito para gobernar Colombia, abatido a tiros en pleno mitin ante una multitud. Se cree que el cartel llegó a financiar incluso la toma del Palacio de Justicia por un grupo guerrillero, un asalto en el que ardieron expedientes clave contra los capos. Escobar no le disparaba a criminales, le disparaba al corazón mismo de la democracia colombiana. Derrotarlo costó una guerra total. El Estado formó un cuerpo especial, el Bloque de Búsqueda.
dedicado en exclusiva a cazarlo. Y en las sombras surgió algo aún más oscuro, un grupo llamado Los Pepes, integrado por sus enemigos, entre ellos el rival Cartel de Cali, que comenzó a devolverle a Escobar su propia medicina, asesinando a sus sicarios, sus abogados y sus familiares uno por uno. El cazador se había convertido en la presa. Su final fue tan cinematográfico como su vida. Tras negociar su propia reclusión en una prisión de lujo construida por él mismo, la Catedral, se fugó en 1992. Lo persiguieron el Estado colombiano, una agencia estadounidense y sus propios enemigos, entre ellos el Cartel de Cali y un grupo de justicieros. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, fue abatido en los tejados de Medellín. Pablo Escobar construyó la fortuna criminal más grande de la historia y libró una guerra de terror a escala nacional. Pero al final, todo su imperio dependía de un solo hombre. Y cuando ese hombre cayó, el imperio se derrumbó con él, por su riqueza legendaria y su poder de fuego. Pero por lo frágil y personalista de su estructura, el Cartel de Medellín es nuestro número 4. Y ahora prepárate para conocer al imperio más poderoso del que probablemente nunca hayas oído hablar. Mientras el mundo se obsesionaba con la Cosa Nostra siciliana y con los carteles colombianos, en la punta de la bota italiana, en la región pobre y montañosa de Calabria, crecía en el más absoluto silencio la organización que hoy es considerada la más rica y poderosa de Europa, la 'Ndrangheta. Durante mucho tiempo fue subestimada, vista como una simple mafia rural de campesinos. Fue el peor error que sus enemigos pudieron cometer. Porque mientras la mafia siciliana se desangraba en guerras contra el Estado, la 'Ndrangheta hacía exactamente lo contrario: callar, crecer y enriquecerse. Y hoy, sus números son sencillamente asombrosos. Se estima que genera entre 40.000 y 60.000 millones de euros al año. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al Producto Interno Bruto de países enteros. Opera en más de 80 países alrededor del mundo. ¿Cuál es la fuente de esa riqueza colosal? La cocaína. La 'Ndrangheta se convirtió en la gran intermediaria de la droga en Europa. Según las estimaciones de las autoridades italianas, controla entre el 60 y el 80% de toda la cocaína que entra al continente europeo, buena parte de ella a través del puerto calabrés de Gioia Tauro. Los productores sudamericanos la prefieren como socia porque es fiable, solvente y, sobre todo, discreta. Antes de la cocaína, la 'Ndrangheta financió su ascenso con otro negocio brutal: los secuestros. Entre los años 70 y 90 protagonizó cientos de plagios, ocultando a sus víctimas en las montañas de Calabria durante meses. El caso más célebre estremeció al mundo entero en 1973, cuando secuestraron al joven nieto del magnate petrolero estadounidense, Jean Paul Getty. Ante la negativa inicial de la familia a pagar, los captores le cortaron una oreja y la enviaron por correo. Con las fortunas obtenidas de aquellos rescates, los clanes calabreses compraron su entrada al lucrativo negocio de la cocaína. Y aunque prefiere el silencio, su violencia puede estallar en cualquier lugar del planeta. En 2007, una vieja disputa entre dos clanes del pueblo calabrés de San Luca cruzó fronteras y terminó en un hecho que horrorizó a Europa. 6 personas fueron acribilladas frente a un restaurante en la ciudad alemana de Duisburgo. Aquella masacre reveló al mundo una verdad incómoda: la 'Ndrangheta ya no era un problema italiano. Hoy sus tentáculos alcanzan Alemania, España, los Países Bajos y comunidades enteras en Canadá y Australia, donde clanes calabreses llevan más de un siglo operando. Es quizá la organización criminal verdaderamente global por excelencia. Y aquí está el secreto de su poder, la razón por la que es casi imposible de destruir. La 'Ndrangheta se organiza en células llamadas Ndrine, y cada una se basa en algo más fuerte que cualquier código: los lazos de sangre. Sus miembros son familia, padres, hijos, primos, cuñados, y como la traición significaría delatar a tu propia sangre, la 'Ndrangheta tiene muchísimos menos arrepentidos, muchísimos menos delatores que cualquier otra mafia. Es una fortaleza construida con A,
DN. Por encima de todo, existe una cúpula secreta conocida como la Santa, que permite a los grandes jefes tejer alianzas con políticos, empresarios y hombres de poder. Fue tan subestimada que Italia recién la ilegalizó formalmente como organización mafiosa en 2010. Desde entonces, macrojuicios como la operación Rinascita Scott, el mayor proceso antimafia desde el maxiproceso de Sicilia, han intentado desmantelarla. Pero la 'ndrangheta sigue ahí, más rica y más global que nunca. Es la prueba viviente de que el imperio más peligroso no es el que grita más fuerte, sino el que trabaja en silencio. Por su inmensa fortuna, su alcance planetario y su estructura casi indestructible, la 'ndrangheta es nuestro número 3. Llegamos al número 2. Y para ocupar este lugar hacía falta un imperio verdaderamente planetario. Un imperio nacido en las montañas del noroeste de México y extendido, literalmente, por los 5 continentes. Hablamos del Cartel de Sinaloa, la organización que la propia Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos ha llegado a describir como la organización de narcotráfico más grande y poderosa del mundo. Incluso más influyente, dicen, de lo que fue el Cartel de Medellín de Pablo Escobar en su mejor momento. El Cartel de Sinaloa fue la creación de 2 hombres que se complementaban como el fuego y el hielo. Por un lado, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, el capo audaz, escurridizo y mediático, famoso por sus espectaculares fugas de prisión. Por el otro, Ismael Zambada, el Mayo, el estratega silencioso, el diplomático del narco que durante más de 40 años jamás pisó una cárcel y prefería mover los hilos desde las sombras, comprando voluntades en lugar de derramar sangre. Juntos, construyeron algo que ni Escobar soñó: una red de distribución auténticamente global. El Cartel de Sinaloa no se limita a las Américas. Bajo el liderazgo de los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, expandió sus operaciones a Europa, a Asia y el Pacífico, a África y hasta al Medio Oriente. Mueve cocaína, metanfetamina, heroína y, sobre todo, la droga que define la tragedia de nuestro tiempo, el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, fabricado con precursores químicos que llegan desde Asia. La magnitud de su comercio quedó documentada cuando el Mayo, ya detenido, reconoció ante la justicia que entre 1980 y 2024 su organización había transportado al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína, la mayoría hacia los Estados Unidos. Pocos capos han desafiado a la ley con la insolencia de El Chapo. En 2001 se fugó de una prisión de máxima seguridad, según la versión más famosa, oculto en un carrito de lavandería. Recapturado años después, en 2015, protagonizó una evasión aún más humillante para el Estado mexicano. Escapó por un túnel de más de 1,5 kilómetros, iluminado, ventilado y equipado con una motocicleta sobre rieles, excavado con precisión de ingeniería hasta debajo mismo de la regadera de su celda. El poder del cartel para desafiar al gobierno quedó brutalmente claro en octubre de 2019, en el episodio conocido como el Culiacanazo. Cuando las autoridades capturaron a Ovidio, uno de los hijos de El Chapo, el cartel desató tal ola de fuego y terror en la ciudad de Culiacán que el propio gobierno mexicano ordenó liberarlo para evitar una masacre. El cartel, por un día, había derrotado al Estado. Una segunda batalla por su recaptura, en enero de 2023, dejó de nuevo la ciudad sembrada de muertos. Su otra gran arma fue siempre la corrupción. El Cartel de Sinaloa construyó su poder sobre décadas de sobornos a policías, funcionarios y mandos militares. Su influencia era tan profunda que llegó a operar, durante años, con una impunidad casi total. En febrero de 2025, los Estados Unidos lo designaron oficialmente como organización terrorista extranjera. Y sin embargo, este coloso vive hoy su hora más oscura. En 2017,
el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad más dura del país. Pero el verdadero terremoto llegó el 25 de julio de 2024, cuando el Mayo Zambada fue detenido en territorio estadounidense, en El Paso, Texas, en circunstancias tan turbias que él mismo denunció haber sido entregado mediante un engaño por uno de los hijos de El Chapo. En agosto de 2025 se declaró culpable y a comienzos de 2026 fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Aquella traición encendió una guerra civil dentro del propio imperio. Desde entonces, dos facciones del cartel de Sinaloa, los Chapitos, los hijos de El Chapo, y los Mayos, los leales a Zambada, se enfrentan a muerte, convirtiendo las calles de Culiacán en un campo de batalla. El cartel de Sinaloa es el imperio narco más extenso, más global y más sofisticado que haya existido jamás. Una organización presente en cada rincón del mundo. Solo una cosa le impide alcanzar la cima de este conteo. Por vasto que sea su alcance, sigue siendo en esencia un imperio de la droga, hoy fracturado y en guerra consigo mismo. Nunca logró aquello que sí consiguió nuestro número uno: infiltrar y gobernar desde adentro las instituciones de la nación más poderosa de la Tierra. Por su alcance sin igual, el cartel de Sinaloa es nuestro número 2. Y llegamos al número 1, al imperio criminal más poderoso de la historia. No es el más rico de todos en dólares. No es el más grande en número de miembros. Pero ninguna otra organización logró jamás lo que ésta consiguió. No solo hacer negocios dentro de un país, sino infiltrarse en sus sindicatos, en sus casinos, en sus puertos, en su policía, en sus jueces y en su política, hasta convertirse en un poder en la sombra dentro de la nación más poderosa del mundo. Damas y caballeros, el número 1 es la Cosa Nostra estadounidense, la mafia italoamericana. Su historia comienza en el caos. En los años 20 y 30, las bandas italianas de Nueva York se disputaban el control del AMPA en una sangrienta lucha conocida como la Guerra de Castellammare. De aquella guerra emergió un visionario, quizá el criminal más influyente del siglo XX, Charles Lucky Luciano. Y Luciano tuvo una idea que lo cambiaría todo. En lugar de coronarse como el capo de todos los capos, un puesto que solo generaba envidias y guerras, hizo algo mucho más inteligente. En 1931 creó la Comisión. Piénsalo por un momento. Luciano no montó una banda. Montó una junta directiva del crimen. Una especie de consejo de administración donde los jefes de las principales familias se sentaban a repartirse territorios, resolver disputas y coordinar negocios, exactamente como lo haría el directorio de una gran corporación. En el corazón de esa estructura estaban las 5 familias de Nueva York, nombres que resonarían para siempre en la cultura popular: Gambino, Genovese, Lucchese, Bonanno y Colombo. A ellas se sumaban el temible Chicago Outfit y otras familias del país. Por primera vez, el crimen organizado de una nación entera tenía un gobierno. Aquel imperio se forjó en el fuego de la prohibición. Fue la era de Al Capone, el legendario jefe de Chicago que amasó una fortuna colosal con el alcohol clandestino y llegó a dominar la ciudad entera, hasta que cayó por algo tan prosaico como la evasión de impuestos. Y para imponer su voluntad, la comisión contaba con su propia máquina de matar, un temible escuadrón de asesinos a sueldo que la historia recordaría como Murder Incorporated, responsable de cientos de ejecuciones por encargo. El poder de aquella hermandad era tal que, en 1946, los grandes capos de todo el país se reunieron en secreto en un lujoso hotel de La Habana, en Cuba, para repartirse el futuro del AMPA como quien se reparte un imperio. Y ese gobierno se hizo asombrosamente rico y poderoso. Cuando la prohibición terminó y el alcohol volvió a ser legal, la Cosa Nostra ya había puesto sus ojos en algo mucho más valioso:
el control de los sindicatos. Y ahí radicó su verdadero poder, aquello que ninguna otra mafia de esta lista logró igualar. Controlando sindicatos como el poderoso sindicato de camioneros, los Teamsters, la mafia se infiltró en las venas mismas de la economía estadounidense. La construcción, la recolección de basura, los muelles, la industria textil. En su apogeo, en el distrito de la moda de Manhattan, la mafia cobraba un impuesto por cada prenda de ropa que se fabricaba. Pero la joya de la corona fue una ciudad entera en medio del desierto: Las Vegas. La mafia utilizó el fondo de pensiones de los Teamsters, un sindicato que controlaba, como su banco privado, para financiar la construcción de los grandes casinos, y una vez levantados, desviaban cientos de millones de dólares en efectivo directamente de las salas de conteo antes de que ese dinero fuera siquiera registrado. La mafia no solo apostaba en Las Vegas, la mafia era Las Vegas. Construyó el mayor patio de recreo del planeta y se llevó una tajada de cada dado que rodaba sobre las mesas. Durante décadas, la Cosa Nostra operó con una impunidad casi total, protegida por un secreto asombroso. Durante años, el propio director del FBI, J. Edgar Hoover, negó públicamente que existiera una mafia nacional. Todo cambió en 1957, cuando una reunión de cerca de 100 capos de todo el país en el pueblo de Apalachin fue descubierta por azar por la policía. Decenas de mafiosos huyeron por los bosques. Aquel día, el mundo entero comprendió que existía un sindicato nacional del crimen. Y en 1963, un soldado llamado Joseph Valachi se convirtió en el primer hombre de honor en romper la omertá y revelar públicamente los secretos de la organización ante el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué hizo falta, entonces, para derribar a semejante coloso? Hizo falta un arma legal completamente nueva. En 1970, los Estados Unidos aprobaron la ley conocida como RICO, una ley diseñada para procesar no a un mafioso aislado, sino a toda la estructura criminal como una empresa. Su golpe más célebre llegó a mediados de los años 80, con el juicio de la comisión, en el que los jefes de las 5 familias fueron enviados a prisión con condenas de hasta 100 años. Por esos mismos años, una escena selló el fin de una era. El jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, fue acribillado en plena calle, frente a un restaurante de Manhattan, en un golpe orquestado por el hombre que se convertiría en el último gran icono de la mafia, John Gotti, el Don Elegante. Gotti se convirtió en una estrella mediática, apodado también el Don de Teflón, porque ninguna acusación parecía adherírsele. Paseaba por Nueva York con trajes de miles de dólares y sonreía a las cámaras como una celebridad. Pero su reinado fue breve. En 1992, la traición de su propio lugarteniente, Salvatore Gravano, apodado el Toro, que aceptó convertirse en testigo del gobierno, lo mandó a prisión de por vida. Allí murió una década después. Con él se apagó la última gran leyenda de la mafia estadounidense y comenzó el largo declive de un imperio que había reinado durante más de medio siglo. Hoy, la Cosa Nostra estadounidense es una sombra de lo que fue, pero su lugar en la historia es inigualable. Ninguna otra organización criminal logró penetrar tan profundamente en el tejido de una superpotencia. Ninguna otra construyó una junta de gobierno tan sofisticada, controló sindicatos nacionales, levantó ciudades enteras y corrompió cada nivel del poder durante tanto tiempo. No fue simplemente una mafia, fue el modelo, el molde del que bebieron todas las demás. Fue el imperio que le enseñó al mundo lo que significa, de verdad, el crimen organizado. Por todo ello, la Cosa Nostra estadounidense es, sin discusión, el imperio criminal más poderoso de la historia. 10 imperios. 10 formas distintas de acumular poder a través del miedo, la sangre y el dinero.
Y si los observas con atención, descubrirás que todos comparten algo en común. Todos nacieron en el vacío que dejó el Estado, en la pobreza, en el abandono, en la corrupción. Todos prosperaron comprando voluntades, y todos, sin excepción, aprendieron por las malas una verdad implacable. Ningún imperio del crimen es inmortal. Tarde o temprano, cae. Por la traición, por la ambición, por la ley o por sus propias guerras internas. Quizá esa sea la lección más inquietante de todas. Que el crimen organizado no es una anomalía, un accidente al margen de la sociedad. Es más bien un espejo oscuro del poder mismo. Sus mismas ambiciones, sus mismas jerarquías, sus mismas traiciones, pero sin ley alguna que las contenga. Ahora la pregunta te la dejamos a ti. ¿Estás de acuerdo con nuestro número 1? ¿Crees que la Ndrangheta silenciosa o el imperio global de Sinaloa merecían la cima? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si este viaje por la historia secreta del crimen te atrapó, suscríbete a Pioneros y Leyendas, porque aquí las leyendas más oscuras del mundo cobran vida.